Alerta de los intendentes ante la eliminación de los subsidios al transporte del interior. Los intendentes de las principales ciudades del país nos encontramos en una situación de extrema preocupación ante el comunicado de prensa difundido por el Ministerio de Economía de la Nación, en el cual se manifiesta explícitamente que se eliminará el fondo compensador al transporte del interior. Esta medida de ningún modo es contra los intendentes, es contra los millones de estudiantes, enfermeros, trabajadores, monotributistas que diariamente utilizan el transporte público para movilizarse en nuestras ciudades. Una determinación semejante afecta de forma directa a la productividad en el interior del país. De confirmarse a través de una resolución lo expresado ante la prensa, esta medida implicaría prácticamente dejar sin transporte a todo el interior de la Argentina. Vale remarcar además que se sostiene la desigualdad con el AMBA, ya que esta eliminación solo está planteada para el interior del país. Si bien un esquema posible es el subsidio directo a los pasajeros y no a las empresas, esto tiene que ser estudiado en profundidad para establecer el universo de quién es sujeto pasible de recibir dicho subsidio. Hacerlo de manera improvisada puede implicar el cierre del transporte público a millones de argentinos. Ante esta situación, los intendentes que suscriben evaluaremos todas las medidas políticas y judiciales para garantizar las partidas ya asignadas por ley de presupuesto nacional. A su vez, nos autoconvocaremos en los próximos días en la ciudad de Buenos Aires para solicitar en conjunto la revisión de la misma. Convocamos a los legisladores nacionales de cada una de las provincias para dicha instancia. En ningún caso, en ninguna de las ciudades, podríamos hablar de menos de 1.000 pesos el boleto, con lo cual se configuraría un absurdo, porque en definitiva, de aplicarse como se comunicó, insisto, por ahora a través de un comunicado de prensa, la Nación debería aportar el subsidio de la SUBE, y por lo tanto también aumentaría el aporte, pero de forma indirecta. O sea que es una medida que no tiene hoy tampoco ninguna lógica desde el punto de vista del cuidado de los recursos. Y por supuesto, generaría además un aumento aún mayor de la distorsión entre el AMBA y el interior. Por lo cual, un usuario del transporte en interior, un obrero de la construcción, una enfermera, un maestro, una maestra del interior, pagaría un monto, el boleto de colectivo, y obviamente, nuevamente, en el AMBA pagaría menos de un tercio, con lo cual, en lugar de corregir ese desequilibrio, se volvería a aumentar. Intendente, para Telefe Rosario, conocer un poco si ha hablado con el gobernador de la provincia, entendiendo que aquí rige el boleto cero para los estudiantes, trabajadores, de lo que tiene que ver con la educación pública, si esto se modificaría, si esto ya generaría una transformación, más allá de que esto, como bien dijo usted, no es oficial, ha sido un comunicado de prensa, pero parecería que esto se va a aplicar en el corto plazo. Hablé con el gobernador, hablé con el ministro de Interior de la Nación. Quiero que se entienda bien, no es un problema de las particularidades, es un problema de fondo sobre la posibilidad de sostener o no el servicio. En todo el interior de la Argentina, el transporte se presta en algunos lugares a nivel provincial, en la mayoría de los lugares a nivel municipal. Lo prestan empresas privadas de transporte y en algunos casos empresas públicas de transporte. Si se corta el aporte nacional, la situación es un problema de sostenimiento del sistema en general. Además, ustedes lo saben, estamos en un periodo de conciliación obligatoria, con lo cual ninguna particularidad podría asegurarse porque el problema de fondo o el riesgo es el sostenimiento mismo de las empresas que lo prestan. ¿Se entiende? Es decir, no habría manera de seguir prestando el servicio bajo ninguna modalidad, excepto elevando las tarifas a montos que probablemente implicarían la caída del usuario, con una injusticia aún mayor. Quienes tienen atributos sociales de la SUBE pagarían la mitad, pero por ejemplo los trabajadores asalariados que están excluidos de la medida de la SUBE deberían pagar la tarifa completa, con lo cual inmediatamente además afectaría la productividad. Ustedes piensen lo que implicaría, algún ejemplo de esto lo tuvimos en el 2020,
quitarle la movilidad del transporte público a la actividad productiva del interior del país en todas sus facetas, empleados de comercio, trabajadores de cualquiera de los rubros de servicio, trabajadores de la construcción, trabajadores de salud. Todos ellos serían trabajadores que pagarían la tarifa plena. Uno ha leído que esto se enmarcaría en una suerte de medida de represalia contra las provincias, pero en definitiva, si algo esto no tiene, es de represalia alguna contra los que gobernamos. Tiene una represalia directa sobre quienes son usuarios del transporte, y eso es lo que le hemos trasladado al ministro del Interior, agregando, y lo voy a remarcar cada vez que hablemos, inexplicablemente esa medida de nuevo solo se toma para el interior del país. O sea, no es una quita de subsidio general, es una quita de subsidio selectiva a quienes no vivimos en el AMBA.